A ver, ¿qué pasa cuando una empresa funciona, pero no avanza? No es que esté en crisis, de hecho puede que hasta facture bien, pero se siente pesada, como atascada, ¿no? Bueno, usando el marco de Chironox, hoy vamos a explorar justo eso, por qué las buenas organizaciones se hunden en algo llamado complicación y lo que es más importante, cómo pueden empezar a salir de ahí. Esta imagen es perfecta, ¿verdad? Es justo esa sensación de estar corriendo sin parar en una cinta, gastando una energía tremenda, pero sin llegar a ningún lado. Por fuera la empresa parece que va bien, pero por dentro, hay un desgaste constante que frena cualquier avance de verdad. Y esa sensación tiene un nombre, justamente atascadas. Ojo, aquí no hablamos de una crisis de dinero, sino de una crisis de agilidad, de energía. Es ese estado en el que la organización perdió el impulso, como si estuviera ahogada por una fricción interna enorme. Bien, vamos a meternos de lleno a explorar qué significa ser una empresa atascada, porque no es un fracaso obvio, es algo mucho, mucho más sutil. Pensemos en esto por un segundo, una organización que le dedica más energía a gestionarse a sí misma que a pensar en sus clientes. Cada decisión es un laberinto de aprobaciones. La estructura, que se supone debería ser un soporte, se convierte en un ancla que impide cualquier tipo de movimiento. Y bueno, este problema tiene un diagnóstico claro. No es caos, no es desorden. Se llama complicación. La complicación es como ese limbo incómodo en el que ya no se es simple, pero tampoco se sabe gestionar la complejidad. Y lo más irónico de todo es que nace de buenas intenciones, querer controlar riesgos, profesionalizar, pero el resultado es esta maraña de burocracia que lo frena absolutamente todo. A ver, ¿y cómo se ve esto en el día a día? Primero, se acumulan procesos, pero no necesariamente mejores procesos. Luego, se confunde el orden con un control excesivo, creando una falsa sensación de seguridad con más y más reportes. Y al final, se genera una dependencia total de los procedimientos, lo que básicamente anula el juicio y la capacidad de las personas para adaptarse. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llega a este punto? Bueno, pues hay 3 trampas principales que hacen que las organizaciones se queden pegadas en este estado de complicación. Son 3 y son clave, la de la optimización, la del control y la del propósito. Entenderlas es el primerísimo paso para poder escapar. Vamos a ver la primera. Esta es un clásico. Se invierten fortunas en mejorar un proceso, en digitalizar algo que, si lo pensamos bien, ya ni siquiera aporta valor. Es como pasarse horas puliendo y mejorando los remos de un barco que ya tiene motor. El esfuerzo es enorme, pero la dirección está equivocada. Aquí el motor de todo es la desconfianza. Ante la incertidumbre, la reacción natural es querer controlar más. Entonces se añaden capas de aprobación, más firmas, reuniones de seguimiento. El resultado, parálisis. Nadie se anima a tomar una decisión. El exceso de control no evita los errores, solo los retrasa y, peor aún, impide que se aprenda de ellos rápido. Y esta es la trampa final. Ocurre cuando los procedimientos internos, las políticas y las jerarquías se vuelven más importantes que el cliente o la misión. El cómo hacemos las cosas se come por completo al ¿para qué las hacemos? La organización empieza a minarse el ombligo y pierde toda conexión con el mundo real. Ok, si la complicación es el problema, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a ser una startup chiquita y desordenada? Pues no. La respuesta es mucho más interesante. Hay que evolucionar hacia algo llamado simplicidad madura. Y esto es clave. La simplicidad madura significa menos reglas, sí, pero mucho más criterio. Menos procesos, pero infinitamente mejor diseñados. Menos indicadores, pero que sean de verdad relevantes. Y lo fundamental, menos jerarquía y mucha más responsabilidad. Y para entender de verdad qué es esta simplicidad madura, hay que hacer una distinción que es fundamental. La diferencia entre complicación y complejidad no son lo mismo. A ver, esta imagen lo explica perfecto. A la izquierda tenemos un sistema complicado, un reloj. Muchas piezas, sí, pero es predecible, es rígido. Si algo falla, todo se detiene. A la derecha, un sistema complejo, un ecosistema. Es dinámico, impredecible, pero adaptable. El gran problema es que las organizaciones atascadas intentan funcionar como relojes en un mundo que se comporta como un ecosistema.
Ahora, llegar a esta simplicidad madura no es solo un ejercicio técnico de rediseñar procesos, es, más que nada, un acto de valentía y de liderazgo. Porque seamos honestos, simplificar duele. Implica eliminar procesos que alguien creó, quitar capas de jerarquía que dan estatus y, sobre todo, implica confiar. Confiar en que la gente usará su criterio. Hay un miedo profundo a soltar el control, y por eso muchas organizaciones prefieren el agotamiento que ya conocen a la incertidumbre que trae el cambio. Y es importante mencionar que todo este marco de pensamiento, desde la idea de complicación hasta la simplicidad madura, es parte de la metodología Kaironox, desarrollada por Carlos Hugo Fuentes, y que está explicada a fondo en su libro Líder es. Y cerramos con esta idea, que creo que lo resume todo a la perfección. La verdadera evolución de una organización no está en agregar capas, sino en saber cuándo quitarlas. El verdadero signo de madurez no es cuántos procesos se tienen, sino la sabiduría para eliminar lo que ya no sirve. Ahí queda la reflexión.